Definición del liderazgo. El liderazgo es la influencia que se ejerce sobre los individuos en la que se les incentiva para que trabajen de manera eficiente. El líder toma decisiones y establece las metas del grupo. David Archer define el liderazgo como la habilidad humana que logra la unión de un grupo y lo motiva para la consecución de ciertas metas. John Kotler lo define como la actividad o proceso de influenciar a la gente para que se desempeñe voluntariamente el logro de los objetivos del grupo. Y por último, Kate Davis, la habilidad de convencer a otras para que busquen con entusiasmo el logro de los objetivos definidos. Entrevista a don Óscar González Pina. Así pasa tiempo. Que me preguntan para mí qué es ser un líder. Bueno, ser un líder tiene muchas connotaciones. Una de ellas es tienes que saber motivar a la gente que trabaja para ti y a tu grupo. Motivar desde qué punto de vista, por supuesto económico, pero también moral. Es decir, hay que reconocerle lo bien que hace las cosas y lo mal que hace las cosas. Las críticas nos joroban a todos, pero un buen líder tiene que saber criticar correctamente al equipo con el que trabaja. Y luego también un buen líder tiene que ser un buen comunicador. Tiene que saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y sobre todo saber escuchar las demandas de sus empleados, de su grupo de trabajo. ¿Para qué? Pues para tomar luego decisiones y llegar a buen puerto con el grupo. Entrevista a doña Raquel Gil Bernardo. Hola, buenas tardes, Raquel. ¿Qué es para ti ser un buen líder? Hola, buenas tardes. Un líder, es difícil. Es difícil y complicado porque tampoco es que me haya planteado eso nunca. Yo creo que un líder tiene que ser alguien que reúna cualidades y tenga, yo que sé, el poder de convencer a la gente para llevarla a su terreno, ¿no? Un líder tiene que... Es que hay líderes buenos y hay líderes malos, entonces un líder tiene que ser una persona capaz de mover masas y eso no lo hace cualquiera. Realmente es difícil porque se me ocurre líderes de política, líderes en grandes empresas, líderes que tienen que... es que no, es difícil. Entrevista a don Florentino Gutiérrez, presentada por Santiago Fernández. Bueno, buenas tardes, don Florentino. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, aquí a gusto en su sofá. Aquí se está muy a gusto. Es una casa muy íntima. Bueno, vamos a ver por dónde empiezo. Pues mira, empecé prácticamente cuidando unos cerdos que tenía mi padre, que tenía ganado. Posteriormente mi hermano se vino aquí a Madrid en aquella época, en los años 60. Tenía también ovejas, me tuve que hacer cargo como de pastorcillo con las ovejas, porque mi padre tenía las labores, todo esto. Y en el año 68 nos vinimos aquí a Madrid, toda la familia ya, porque era la época de la migración a las grandes ciudades. Y mis padres pues me metieron de camarero. Querían haberme dado estudios, pero bueno, por circunstancias X pues me metieron de camarero. Y he estado hasta hace 4 días que prácticamente medio me he prejubilado, aunque tengo otras cosas que hacer. Y empecé hasta los 21, 22 que salí de la milla, estuve de camarero en distintos sitios
y luego ya tenía inquietudes y bueno, ya tenía con 17, 18 años, pues lógicamente no tenía dinero ni experiencia y te repito, cuando salí de la mili pues ya empecé por mi cuenta, le pedí un dinero a mis padres que tenía, luego se lo devolví posteriormente y ya empecé monté un bar, luego un restaurante, luego he tenido colegios mayores y X cosas de contratas y he estado pues hasta hace los 4 días que te digo de la hostelería. Toda su vida durante la hostelería menos Sí, lo que bueno, dice usted de claro, pastorcillo. eso es, lógicamente. El pastorcillo. Y en el ámbito de la hostelería, ¿cómo han sido sus relaciones con sus compañeros, con sus empleados, con los clientes? ¿Si ha tenido clientes conflictivos? Pues vamos a hacer 2 fases. Hasta que estuve de empleado de camarero, pues mi relación era muy buena, siempre ha sido muy buena porque yo iba pues a mi trabajo, a lo que me decían, creo que he sido un empleado bastante bueno y con mis compañeros igual, no he tenido, inclusive todavía tengo muchas amistades por ahí desde aquellos años 70 y esto. Y luego ya cuando ya me puse por mi cuenta, pues al ser camarero sabía un poco todas las cosas de atrás, es decir, era jefe, pero quizá era más camarero que jefe en unos ámbitos, porque lógicamente pues sabía todos los trucos del camarero y era bastante ¿Trucos? trabajo. ¿Trucos Bueno, como qué? bueno, trucos en el sentido de que había que tirar para adelante, no como muchos jefes que he tenido yo que iban al final a poner el cazo, digamos, la palabra mala, ¿no? Yo sabía que para triunfar, por lo menos en lo mío, había que ser muy constante y había que demostrar a los camareros que tú eras el líder y que ibas a ser primero, y así he sido toda la vida. Pero ya no solamente por demostrárselo a mis camareros, sino porque yo lo sentía en el alma, es decir, lo llevaba mamado eso. Y eso es todo lo que más o menos. O sea, para usted, ¿cuál sería la fórmula para triunfar en la vida, para tener éxito? O sea, ¿cuál es la base fundamental del triunfo? Pues la base fundamental del triunfo es la constancia, esa es la primera base fundamental. Y precisamente eso que acabo de decir, base fundamental, eso lo he dicho yo siempre y ahora mis hijos que son mayores, los jodidos, y digo jodidos, pues en plan de burla, cuando quieren imitarme un poco, dicen, la base fundamental. O sea, es como su palabra. Efectivamente, yo creo que me la ha robado a mí. Pues ha sido la constancia y bueno, y no tener decir, bueno, entro a las 8 y tengo que salir a las 8 de la tarde, no importa la hora que salgas, o sea, constantemente. Y otra de las bases fundamentales que tú dices, Santiago, es la sonrisa. La sonrisa. Porque en mi trabajo la sonrisa es fundamental. Porque el cliente que viene a mi casa, por ejemplo, está cansado de su jefe o de su empleado y viene desde por la mañana a tomar el café hasta por la noche quizá a tomar una copa, pues tiene sus propios problemas en sus empresas y viene aquí para estar a gusto. Y lo que nosotros tenemos que hacer es que esa persona se sienta a gusto. Esa es nuestra base. O sea, eso es lo que te ha diferenciado un poquito. Sí, bueno, eso y hago otras cosas más. ¿Otras cosas como cuáles? Pues te vuelvo a decir, yo por ejemplo cuando mis empleados se iban y yo tenía encargados y podía decirle, cierras tú, pues yo lo que hacía es que me quedaba y aparte de tener un sistema de decir, bueno, el enfoque del negocio es este y este, pero luego aparte de eso muchas veces falla y yo por la noche me quedaba siempre con un lápiz, que yo siempre llevo un lápiz y un boli, improvisaba. Y te voy a decir más, una de las cosas en Madrid al principio se daba el café, los desayunos, café, churros y bollo. Y de los primeros que verdaderamente inventé el menú de desayuno fui yo. ¿Ah, sí? Sí. Inventé, por ejemplo, todos los días lo cambiaba y ponía café, zumo, tal, con churros y tal, X. Con sándwich, vegetal, esto, tal. Y todos los días cambiaba y ponía 2 o 3 menús de desayuno. O sea, eso de desayuno mediterráneo
Fuiste de los primeros Sí, en sí, ponerlo. sí, no, lo inventé yo. Una cosa es los desayunos que te ponen en el hotel y otra cosa es los típicos desayunos que ya se sirven en muchos sitios. Lógicamente lo ponían en el cartel de fuera y a los 4, 5, 6 meses pues venían otros a robarme la idea. Ya, pero ser el primero es Creo que he sido de los importantísimo. primeros. Y eso ha sido precisamente por pensar por la noche, por estar improvisando, por todo ese tipo de cosas. O sea, tú siempre has sido un hombre que la creatividad la has tenido que tener día y noche. Sí, sí, sí. Pero eso se lleva de dentro, eso no vale estudio, porque yo los estudios míos son mínimos, o sea, súper mínimos. Yo prácticamente no tengo estudios. ¿Y cuál sería... ¿Qué cosas hacen aflorar la creatividad en una persona? Repito, eso yo creo que se lleva adentro. Porque dos hermanos, yo tengo mi hermano y mi hermano es distinto a mí, yo soy distinto a él, eso se lleva adentro. Eso es una cosa que se lleva, no es que tal, sino que yo creo que yo pienso que se lleva adentro. Sí, es más bien por la personalidad de uno. Sí, personalidad, sí, la personalidad. ¿Usted O la cree- forma de ser. ¿Usted cree que una persona inquieta va a ser más creativa que una persona que no lo es? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿o? Quizás, hombre, yo ante todo soy muy inquieto. Yo estoy constantemente pensando, ahora que debería, pero siempre estoy con un lápiz pensando e intentando acertar. Yo siempre tengo que tener algo para mí pensando, algo que hacer, algo que me motive. Si no lo tengo, me lo busco. O sea, como unos objetivos, Sí, una sí, meta, sí, ¿no? sí, sí, sí. Aunque sean mínimos, pero digo, por ejemplo, tengo un cuarto en el pueblo, pues voy a sembrar esto, pero voy a hacer una valla allí. Siempre tengo que estar haciendo algo. Siempre. ¿Y el marketing? ¿Cuál es su opinión y cómo? Ya sé que en su época y cuando usted era camarero, y sé que la palabra marketing no existía realmente, pero ahora que sabemos qué es el marketing, cuáles son sus estudios y todo eso, ¿cómo lo ha aplicado usted a su vida y de qué manera, positiva o negativamente, le ha ayudado en sus negocios? Bueno, yo te voy a ser sincero. Yo sé que tú estás estudiando marketing. Yo el marketing lo creía una tontería. Posteriormente he ido viendo los americanos, hacían el marketing, tal. Y ahora mismo pienso que el marketing es, con la publicidad, quizás una de las carreras o esto más que mejores que hay, porque se necesita, sobre todo para empresas que ya son un poco ya con X empleados grandes que tienen. O sea, un poquito más grande, el marketing ya Sí, sí, tiene que haber en todo. fundamental. Yo el marketing, pues antes hacía marketing sin saber que era marketing. No sé, por ejemplo, tu desayuno, X, o enfocaba una cosa, o tal. Yo no sabía que era marketing, es decir, hace 40 años yo no sabía lo que era marketing. Aquí nos tenemos que quedar, pero vamos, ya ahora nos tomaremos un café y seguiremos hablando si le parece bien. Sí, me encantaría. Bueno, pues muchas gracias, don Florentino, y encantado.